Bienvenidos al curso de NIF para Pymes. En este video hablaremos sobre la sección 10, 23, 25 y 29. A cargo de los expositores Abdiel Osorio, Alondra Medrano y Susana Franco. Sección 10. Políticas, estimaciones y errores contables. Alcance. Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y corrección de errores en los estados financieros de periodos anteriores. Selección y aplicación de políticas contables. Son políticas contables los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Uniformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para las transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que esta norma requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podrían ser apropiado aplicar diferentes políticas. Cambian las políticas contables. Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio es requerido por cambios en esta norma o dé lugar a que los estados financieros suministren información más fiable y más relevante. Aplicación de los cambios en políticas contables. Una entidad contabilizará un cambio de política contable procedente de un cambio en los requerimientos de esta norma de acuerdo con las disposiciones transitorias si las hubiera. Cuando una entidad haya elegido seguir la NIC 39, Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición, en lugar de seguir la sección 11, Instrumentos Financieros Básicos, y la sección 12, Otros temas relacionados con los instrumentos financieros, la entidad contabilizará ese cambio de políticas contables de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere especificadas en la NIC 39. Una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva. La aplicación retroactiva consiste en aplicar el cambio en política contable de forma como si la hubiera aplicado siempre. Información a revelar sobre un cambio de política contable. Una entidad revelará la naturaleza del cambio de la política contable, el importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros, para el periodo corriente y para cada periodo anterior, en la medida en que fuere practicable. El importe del ajuste relativo a periodos anteriores en la medida que sea practicable, y una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar no sea practicable. Cambio en las estimaciones contables. Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o un pasivo. Los cambios en estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos conocimientos y en consecuencia no son correcciones de errores. Cuando sea difícil distinguir entre cambio en política contable y un cambio en una estimación contable, el intercambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable. Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado del periodo del cambio si ésta afecta solo un periodo, o del periodo del cambio y de periodos futuros si el cambio afecta a todos ellos. Información a revelar sobre un cambio en una estimación. Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente y periodos futuros si fuera practicable. Corrección de errores de periodos anteriores. Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores. En la medida que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores en los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento, reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en que se surgió el error. Conclusión. Un cambio en una política contable se realizará el cambio de manera retroactiva, es decir, como si se hubiera aplicado siempre. Un cambio en una estimación se realiza de manera prospectiva, es decir, en el periodo corriente y periodos futuros si fuere practicable. Y una corrección de error
Se reexpresa la información financiera comparativa de periodos anteriores. Continuando con la exposición, hablaremos de la sección 23, ingreso de actividades ordinarias, que es nada más y nada menos el giro normal de la entidad. Alcance. La norma menciona que es aplicable procedentes de las siguientes transacciones. Número 1, venta de bienes o reventa, prestación de servicios, contratos de construcción y por último, activos que producen interés, regalías y dividendos. También menciona la norma que no será aplicable a las transacciones que tienen un tratamiento en otra sección. Por ejemplo, arrendamiento y reconocimiento inicial y cambios al valor razonable de activos biológicos. Medición. Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable menciona la norma que tiene en cuenta el importe de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebajas por volumen. Continuando siempre con la medición, una entidad incluirá solamente las entradas brutas de beneficios económicos. Mencionaremos varios aspectos importantes. Pago diferido. Difieren de efectivo o equivalente de efectivo. Por ejemplo, una venta al crédito, donde se reconoce una tasa de interés. Intercambio de bienes o servicio. La norma menciona que no es aceptable cuando la naturaleza y valor sean similar y cuando carezca de carácter comercial. Entonces, será reconocido si y solo si los bienes o servicios sean de naturaleza diferente y cumpla con carácter comercial. Identificación de la transacción. Se aplicará criterios de reconocimiento. En este sentido, el precio de venta de un producto que incluye un importe identificable por servicios posteriores. Por ejemplo, un premio que puede ser intercambiado en un futuro. Venta de bienes. Deben de cumplir condiciones. Acá, una entidad, al momento de ejecutar la venta, debe transferir los riesgos y ventajas. Prestación de servicios. Se reconocerá al terminar la transacción al final del periodo. Contratos de construcción. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias y gastos por referencia al grado de terminación del contrato al final del periodo. Esto será por medio del porcentaje de terminación. Se aplicará por separado a cada contrato de construcción y un grupo de contratos con uno o más clientes se tratará como un único contrato. Método del porcentaje de terminación. Se aplicará para reconocer la prestación de servicios y contratos de construcción. Se determinará el grado de terminación de una transacción o contrato. Y por último, se reconocerán los costos. Podemos concluir de que una entidad debe inspeccionar el trabajo para hacer los ajustes en los anticipos y reconocerlos como ingresos de actividades ordinarias. Regalías, intereses y dividendos. Una entidad reconocerá los ingresos que producen del uso de terceros de activos de la entidad. Cumplir con bases para reconocer los ingresos, los cuales son reconocer los intereses conforme el método de interés efectivo. Regalías utilizando la base de acumulación o devengo. Dividendo reconocer cuando establezca el derecho a recibirlos por parte de los accionistas. Información a revelar. La norma menciona que debemos reconocer los ingresos de acuerdo la política contable, importe por categoría, venta de bienes, prestación de servicio, interés, regalías, subvenciones de gobierno. También menciona los contratos de construcción, el cual se debe revelar lo siguiente.
Reconocidos en el periodo, métodos utilizados, importes brutos por cobrar por contratos ejecutados como activo, importes brutos por cobrar por contratos ejecutados como pasivo. Conclusión. Una entidad deberá cumplir a cabalidad con las condiciones que establece la sección 23 para poder contabilizar y reconocer sus ventas, que es el flujo de efectivo. En el caso que la entidad preste servicios a largo plazo, es decir, un contrato, deberá hacer la inspección para regularizar sus anticipos y reconocer como ingresos de actividades ordinarias. En este sentido, la contabilización de alguna venta, contrato o intercambio estará sujeto conforme se establece en dicha norma. Sección 25. Costos por préstamos. Alcance. Esta norma especifica la contabilidad de los costos por préstamos. Los costos por préstamos incluyen intereses y otros costos que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados una entidad. Estos incluyen los gastos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo, las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros y las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera. Reconocimiento. Una entidad reconocerá los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurren ellos. Información a revelar. Una entidad deberá revelar el gasto total por intereses de los pasivos financieros que no están al valor razonable en resultados. Conclusión. El tratamiento contable de los costos por préstamos se encuentra en la sección 25 de NIF para pymes, los cuales están relacionados con los fondos que ha tomado prestados una entidad, debiendo reconocerse como un gasto en resultados. Sección 29. Impuesto a las ganancias. Alcance. Esta norma trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros, comprendiendo impuesto corriente e impuesto diferido. Impuesto corriente es el impuesto por pagar recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. Impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recuperará o liquidará sus activos o pasivos. Impuestos corrientes, reconocimiento inicial y medición. Activos por impuestos corrientes. Una entidad reconocerá un activo por impuesto corriente por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. Pasivos por impuestos corrientes. Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales. Tasa impositiva de la legislación aprobada. Una entidad medirá un activo o un pasivo por los importes que se espera pagar o recuperar usando la tasa impositiva y la legislación aprobada. Tasas impositivas y leyes fiscales. Una entidad considerará las tasas impositivas y las leyes fiscales, cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. Impuestos diferidos, reconocimiento inicial y medición. Pasivos por impuestos diferidos. Esta sección exige que la entidad reconozca un pasivo por impuestos diferidos, cuando sea probable que la recuperación o liquidación de este importe vaya a dar lugar a pagos fiscales. ¿Cómo surge un impuesto diferido? El impuesto diferido surge de la diferencia entre los importes en los libros de los activos y pasivos, asimismo de los importes atribuibles a los mismos por parte de las autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento. ¿Cuándo no surgirá un impuesto diferido? Si la entidad espera recuperar el importe de un activo o liquidar un pasivo sin afectar las ganancias imponibles, no surgirá ningún impuesto diferido. Base fiscal y diferencias temporarias. La base fiscal de un activo. La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos. Si tales beneficios no tributan, la base fiscal será su importe en libros. Base fiscal de un pasivo. La base fiscal de un pasivo es el importe en libros menos cualquier deducción fiscal en periodos futuros. Diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo.
en el estado de situación financiera y su base fiscal. Se clasifican en diferencias temporarias, imponibles y deducibles. Diferencias temporarias. Diferencias temporarias imponibles. Se reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias imponibles, excepto o si surge por 1. Reconocimiento inicial de una plusvalía. 2. Reconocimiento inicial de una combinación de negocios y no afectó las ganancias contables ni fiscal. Diferencias temporarias deducibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias deducibles, a excepción de 1. El activo o pasivo no es una combinación de negocios. 2. En el momento en que fue realizada no afectó la ganancia contable ni la fiscal. Medición del impuesto diferido. 1. Tasas impositivas y la legislación fiscal. La entidad medirá un pasivo o un activo por impuestos diferidos, usando las tasas impositivas y la legislación fiscal que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. 2. Tasas promedio aprobadas. Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancias imponibles, una entidad medirá los pasivos o activos por impuestos diferidos utilizando las tasas promedio aprobadas. Consecuencias fiscales. La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera en la fecha sobre la que se informa recuperar o liquidar el importe en libros de los activos y pasivos relacionados. Por ejemplo, si la diferencia temporaria surge de una partida de ingreso que se espera sea gravable como una ganancia de capital en un periodo futuro, el gasto por impuestos diferidos se mide utilizando la tasa impositiva de las ganancias de capital y la base fiscal que sea congruente con la recuperación del importe en libros mediante la venta. Retenciones fiscales sobre dividendos. Una entidad que pague dividendos a sus accionistas puede estar obligada a pagar una proporción de dichos dividendos a las autoridades fiscales en nombre de los accionistas. Estos montos pagados o por pagar a las autoridades fiscales se cargan en el patrimonio como parte de los dividendos. Información a revelar. Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos, de transacciones y otros eventos reconocidos. Conclusión. La finalidad de la sección 29, Impuesto a las ganancias, es verificar y analizar si han habido diferencias. El impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes que surgen de la declaración de impuestos y el impuesto diferido, que es el que surge de dichas diferencias.